tomado esa decisión de acompañarnos, que nos estás mirando a través de las diferentes redes sociales. Me presento una vez más, yo soy Néstor, soy uno de los líderes aquí en Conexión Vida y estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que por favor comparte esta transmisión. Creemos que es una gran herramienta porque siempre lo que buscamos hacer lo hacemos con todo nuestro corazón y lo hacemos siempre pensando en la gente que nos acompaña por primera ocasión, porque realmente ese es nuestro sueño y queremos ser una iglesia para todos, un lugar en donde tú puedas llegar, conectarte con Dios sin trabas, sin muros, sin barreras, tomar decisiones trascendentales y que al final del día impacten todos tus círculos familiares, emocionales, sociales, bueno, muchos aspectos. Así que si una vez más tú estás aquí por primera ocasión, eres nuestro invitado de honor. Así que habiendo dicho lo anterior, ¿qué les parece si nos echamos un clavado a nuestro tema de esta noche de fe, esperanza y amor? Que de hecho justamente ya está apareciendo ahí en pantalla. Estaremos hablando acerca de falsificaciones. ¿Y qué tal? Si tú alcanzas a leer por ahí, hay una pregunta donde se encuentra ahí esa cuestión de los letreros, está el real, está el fake, ¿qué es cierto, qué no es cierto? Mira, la pregunta es la siguiente: ¿qué tan real es tu fe? Y en alguna ocasión había un concurso, ya te imaginarás, ¿no? Que a todos nos encanta saber en qué lugar nos encontramos o cómo estamos creciendo o qué nos está faltando, ¿no? Resulta, es una historia que había un concurso en donde había diferentes personajes, estudiosos, teólogos y demás, y en esta conversación decían, bueno, ¿quién de nosotros será el que tiene una fe más grande? ¿Quién de nosotros será el que tiene una condición de resistencia mucho mayor a las dificultades de la vida? Y de repente alguien decía, bueno, probablemente es el que sepa más versos de la Biblia. Si tú no sabías, la Biblia tiene 31,187 versículos, tiene 66 libros y alguien decía, yo creo que soy el que tiene la fe más grande, pues porque conozco más versos de memoria. Alguien levantó la mano y dijo, no, yo creo que es el que sepa hablar mejor los idiomas en los cuales está escrita la Biblia, hablando del original hebreo, arameo y griego. Alguien levantó la mano y dijo, no, yo creo que más bien es el que de nosotros no cometa infracciones en su día a día, que no cometa pecados, ese es el que tiene una fe más grande. ¿Y saben cuál es la respuesta ante esta pregunta que estaremos respondiéndonos a lo largo de este breve mensaje de fe, esperanza y amor? Y es que la respuesta tiene que ver con nuestra vida y la respuesta tiene que ver en cómo amamos a Dios y cómo amamos a la gente. O sea, que nuestra fe, la cuestión del tamaño de nuestra fe puede ser medida con esta pregunta: ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Cómo reaccionas cuando todo se va derrumbando más bien, como una cuestión ahí de naipes y que todo parece que se puso pies para arriba, dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante las dificultades de la vida? ¿Reaccionamos bien? ¿Reaccionamos mal? ¿Reaccionamos con ira? ¿Reaccionamos con paciencia? ¿Reaccionamos entendiendo que todo es parte de un proceso? Y por supuesto, ¿cómo tratas a la gente? ¿Quieres conocer a una persona? Pregúntate cómo trata a sus papás. Pregúntale cómo trata, o más bien mira, cómo trata a sus mayores, hablando de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, de nuestras cabecitas llenas de canas. ¿Cómo los trata a ellos? ¿Cómo trata a los animales que son la creación de Dios? ¿Cómo trata a la gente? Porque ese es un reflejo de nuestra vida, por supuesto. Así que hoy justamente estaremos respondiendo esta pregunta: ¿qué tan real es tu fe? Así que mira, antes de avanzar, quisiera que juntos respondiéramos esto que está apareciendo en pantalla, que le diéramos una lectura a lo que es una falsificación. La falsificación, lee conmigo, es algo que no es verdadero, pero se parece bastante a lo real, por supuesto. Y la realidad es que vivimos en un mundo lleno de falsificaciones, en un mundo lleno de imitaciones en todos los lugares. Vemos esos tenis que dices son idénticos a los originales, pero que te duran ni una tercera parte del tiempo, ¿no?
compramos a lo mejor diferente ropa porque queremos que se parezca a esa ropa original de marca, porque parece que mientras más nosotros aparentamos o aparentemos ser como los demás que tienen muchos recursos económicos, vamos a tener un cuadro más abierto, a tener mejores relaciones. Y a veces no es así. La falsificación, repito, es algo que no es verdadero, pero se parece bastante a lo real. Y mira, quiero platicarte de dos personajes. Y estos dos personajes son esposos y estos dos personajes son de Alemania. Y está apareciendo el nombre ahí en pantalla, espero decirlo de la manera correcta, Wolfgang y Helen Beltracchi. ¿Ok? Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo de esa manera, Wolfgang y Helen Beltracchi. Resulta que ellos fueron y fueron conocidos de esta manera, como los reyes de la falsificación, como los reyes de la imitación. Y te quiero contar un poquito de su historia porque estos esposos que viven en Alemania, resulta que ganaron millones de dólares, millones de euros. ¿Por qué? Por llevar a cabo múltiples falsificaciones de cuadros de la época de 1910, 1920, que se vendían esos cuadros en subastas a costos elevadísimos. O sea, había cuadros que costaban 3 millones de euros y estos personajes se hicieron famosos pues porque tenían una cantidad impresionante de exactitud a la hora de estar diseñando, de hacer estos cuadros tan increíbles de esa época. Repito, 1910 a 1920. El asunto fue el siguiente, que en alguna ocasión Wolfgang, o sea, el esposo, se le hizo muy fácil intercambiar uno de sus pigmentos. Uno de sus pigmentos que era la materia prima con la cual este hombre hacía el color blanco. Exactamente, así como lo estás escuchando. Resulta que este pigmento era diferente, era conocido como el blanco titanio. Así que hizo una combinación que salió un poquito diferente, pero él dijo, bueno, es muy parecida al original. Y mira, aquí te presento el cuadro en Fe, Esperanza, Amor, el cuadro con el cual esta pareja de estafadores fueron descubiertos por estas falsificaciones. Este cuadro se llama Cuadro Rojo con Caballos. Y en este cuadro, que fue vendido por 3 millones de euros en una subasta, pasó un lapso de un mes cuando de repente los mismos compradores mandaron a analizar este cuadro porque ellos también eran expertos en la pintura y se dieron cuenta que algo no era como ellos se lo habían pintado. Así que mandaron a analizar este cuadro y justamente en los análisis químicos salió el blanco titanio. O sea, utilizaron un pigmento que no era el que ellos empleaban y este pigmento, asómbrate conmigo, apareció en el año de 1920 y ellos decían que este cuadro era de 1910, o sea, no había nada de congruencia y así fue como cayó esta pareja de imitadores. Por supuesto que atravesaron las consecuencias, por supuesto que tuvieron que estar algunos años en la cárcel y pagar todo lo que evidentemente habían ellos ganado de mala manera. Y mira, tú te preguntas en este punto, Néstor, ¿y qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué tiene que ver ese cuadro rojo con caballos respecto a mí, a mis decisiones, a mi familia, a mis circunstancias? Tiene mucho que ver, porque todos, escucha esto y asómbrate conmigo, todos en mayor o en menor grado hemos batallado con esta condición de ser imitadores de cosas negativas. Así como lo estás escuchando, hemos llegado a falsificar cosas importantes en nuestras vidas y quiero que juntos hagamos este examen que nos va a arrojar una alerta de falsificadores. Y lee conmigo la primera pregunta. Número 1, ¿te has encontrado haciendo cosas buenas solo para que te reconozcan? Yo creo que todos en algún punto hemos dicho, bueno, tal vez
Tal vez si ven que yo soy de esta manera, me van a aceptar mejor en ese círculo o me gusta el reconocimiento. Quiero que la gente me vea en un escalón más arriba. Y entonces sencillamente hacemos o cometemos buenas acciones pensando que eso nos va a traer reconocimiento, pero en nuestro corazón no era algo que realmente queríamos hacer. Pregunta número 2, para ver si hay una alerta de falsificación. ¿Hablas de una manera determinada para pertenecer en algún grupo? También está intensa esta pregunta, ¿eh? Está intensa esta pregunta porque hablar de cierta manera tiene que ver no solamente con un lenguaje exclusivo, sino quizá con algunas palabras altisonantes para que seas aceptado en ese grupo, en ese círculo de amigos o sencillamente en alguna situación de una familia, ¿por qué no decirlo? Hasta de una iglesia y dices, bueno, tengo que hablar de esa manera porque todos hablan así y realmente tú no eres así. Estamos otra vez siendo falsificadores. Alerta de falsificación, alerta de imitación. Número 3, yo creo que ya nuestras cabezas comenzaron a rodar en esta noche. Número 3, ¿crees en algo solo porque eso te han enseñado? Y esta es una pregunta muy profunda, porque habla de nuestras convicciones, habla de lo que nosotros decimos creer, habla de nuestras bases, de nuestros cimientos. Y muchas veces tomamos algo prestado, una experiencia, un asunto de que a alguien le funcionó eso y nos lo apropiamos en muchos sentidos. Puede ser en algún remedio casero, en alguna forma de vivir, en algún consejo, y tú lo creíste porque así te lo enseñaron y nunca hubo oportunidad para la duda. Y hoy más que nunca estamos en una situación y en una sociedad bien complicada, complicada en todos los sentidos y mal informada, porque imagínate, si tú sabes que esa persona de consumir o aplicarse ese tratamiento y tú tienes los estudios y dices, eso le va a hacer mal, hay tanto sustento de que está mal y tú dices, bueno, cada quien con su vida. Y esa indiferencia también llega a lastimar. Y entonces creemos en algo solo porque eso nos enseñaron. Y yo les decía hace 2, 3 semanas que a mí me da mucho temor, a mí me da mucho pavor que alguien llegue y me pregunte y me diga, oye Néstor, ¿y por qué haces eso? Ante cualquier condición o cualquier situación. Y yo responder, bueno, pues es que pues siempre lo he hecho de esa manera. Siempre lo he hecho de esa manera. ¿Y dónde está el razonamiento? ¿Y dónde están las bases? ¿Y dónde está el cimiento? Necesitamos tener algo con cimientos sólidos. Última pregunta, ¿usas diferentes máscaras? ¿En dónde? ¿En casa, en el trabajo o con Dios? Y me refiero a máscaras de conductas, de hábitos, de comportamientos diferentes que muchas veces no reflejan la persona que originalmente eres. Repito, todos nosotros batallamos en mayor o en menor manera con esta situación. Y mientras más pronto lo aceptemos, mientras más pronto lleguemos al diagnóstico, podremos tener un mejor tratamiento. No podemos pensar que este mensaje es para la gente que está mal, porque se trata de nosotros mismos. Al principio te dije que no se trata, y es importante, por supuesto, ahora paréntesis, es importante, por supuesto, conocer el asunto de aprender versos de memoria, identificar situaciones, y para eso tenemos nuestro instituto, nuestra escuela bíblica, es importante eso, pero nuestra fe no se mide por cuánto sabemos, nuestra fe se mide por cuánto vivimos, y eso es lo que realmente cambia los corazones de la gente a nuestro alrededor. Y quiero agregar algo más, las imitaciones nunca pasan las pruebas. Las falsificaciones nunca en lo absoluto pasan las pruebas. Y yo me acuerdo muchísimo de ese programa que aparece en History, me parece, hablando del precio de la historia, ¿no? Tal vez tú lo has visto muchas veces y me gusta mucho ver que de repente llegan ahí con un arma de la Segunda Guerra Mundial, con unos cómics originales, y hay una frase que tal vez tú la reconocerás y la recordarás, la cual es...
déjame llamar a un experto. Y llaman al experto y llega el experto que evidentemente conoce al original y sabe cómo está compuesto eso que van a comprar en aquella tienda de empeño y dice, ¿sabes qué? Esto es una imitación, esto es una falsificación, esto es algo incongruente porque no pasan las pruebas, las imitaciones. Así que tú y yo tenemos que hacernos forzosamente esta pregunta. ¿Tenemos una fe capaz de atravesar aquellas pruebas? ¿Tenemos una fe que resiste todos los análisis posibles? ¿O tenemos una fe entre comillas? Y digo entre comillas porque una fe tiene que ser a prueba de tormentas. No es una fe en temporadas soleadas, no es una fe en temporadas donde todo va bien, es una fe que tiene un razonamiento importante de que el tener batallas y luchas no es sinónimo de que Dios no esté con nosotros, por supuesto. Así que, repito, tarde o temprano aparece el blanco titanio. Eso es una realidad. Siempre va a aparecer el blanco titanio porque no pasan las pruebas, las falsificaciones. Y me acuerdo mucho que en uno de los comentarios que decía este pintor alemán, después de que lo habían sorprendido con sus falsificaciones, era que unas pocas gotas de pintura habían destruido su vida. Y así, unas pocas malas decisiones destruyen nuestra vida también. Un mal hábito nos destruye. Una mala conversación siembra un mal pensamiento que más adelante se traduce en un mal comportamiento. Y cuando menos lo esperamos, sencillamente nos estamos convirtiendo en una persona totalmente opuesta a lo que Dios tenía en mente. El gran problema es el siguiente, que no estamos afectando a Dios, nos estamos afectando a nosotros mismos, afectamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad y no logramos ser ese ejemplo de luz aquí en esta tierra, porque tarde o temprano aparece el blanco titanio. Y eso es una realidad, porque las pequeñas zorras echan a perder los grandes sembradíos, dice el escritor de Proverbios. Así que insisto con esta pregunta, ¿tienes una fe capaz de resistir todo análisis? ¿Tienes una fe capaz de atravesar los días grises? ¿Tienes una fe capaz de navegar en medio de la tempestad? ¿O es una fe que se basa en la relación con las personas y no en la relación con Dios? Porque hoy en día está de moda en todos los aspectos decir, bueno, es que no me parece esto, entonces me voy a otro lugar porque aquí me faltó amor, me faltó acompañamiento. Bueno, ¿y tú cuándo acompañaste a alguien? ¿No será acaso que tenías tus manos tan llenas de estrés, de conflicto, de atención que buscabas, que no miraste a un lado y a otro, esperando que otros también pudieran ser un canal para tu vida? Es un tema bien significativo y bien importante. Y en esto de la falsificación, en esto de seguir a Jesús, en esto de tomar decisiones trascendentales, siempre habrán dos caminos. Siempre van a existir dos rutas en la vida. El camino que nos acerca a Dios, el camino que no es un camino muy sencillo, porque es un camino que es contracultura, un camino que es diferente a lo que se esperaría que tú estuvieras haciendo. Es un camino de navegar contracorriente y el camino que nos mantiene cómodos. No puedes elegir un camino intermedio, siempre estamos eligiendo. El asunto es, ese camino que estás tomando te está acercando más a Dios, y cuando te acercas más a Dios significa que te estás acercando más a la gente, o es el camino que solamente busca lanzar piedras, lodo y críticas a todos los demás. Y quiero que respondamos a esta pregunta juntos. Y mira, hoy quiero que vayamos a Marcos, capítulo 10, 17, y nos encontremos con un joven conocido por muchas ocasiones. Estoy seguro que cuando empiece a leer tú vas a saber y te vas a adelantar al final de la historia, pero quiero pedirte que no te adelantes al final de la historia. Quiero pedirte que vayamos juntos desglosando, desmenuzando y que entendamos, que cambiemos un poco la perspectiva de lo que vamos a leer en este punto. Porque cuando yo empiece a leerlo, tú vas a saber a quién me estoy refiriendo
refiriendo, pero por favor no te adelantes al final, ¿ok? Marcos 10:17, es una historia, me encantan las historias basadas en hechos reales, y aquí va lo siguiente. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquí estamos hablando de un joven conocido así tradicionalmente, ¿no? Así culturalmente como el joven rico. Un joven que tenía todo. Un joven que vemos en otras biografías de Jesús, un joven que tenía bienes, que tenía recursos, que tenía, no sé si terrenos, que tenía muchos ganados, que lo tenía todo físicamente, pero que se sentía vacío, como tú y yo nos hemos llegado a sentir. Identifícate con él, por favor. Que nos sentimos que tal vez avanzamos en los escalones de la vida, pero el hecho, escucha esto, el hecho de tener una mejor calidad de vida no significa que tengas una mejor vida, ¿eh? Porque puedes tener mucho y sentirte muy miserable. Una mayor calidad de vida no significa una mejor vida. El asunto es que este hombre se sentía vacío y está empezando muy bien. Está empezando muy bien porque te acuerdas, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, que fue a buscar a Jesús en medio de la noche, tal vez por miedo, tal vez por ocupaciones, pero esperaba que no fuera descubierto. Y vemos a este hombre que poco le está importando el qué dirán los demás. Tal vez lo conocen por ese magnate, lo conocen por ese hombre que estudió, por ese joven más bien, que estudió en la mejor universidad de Medio Oriente, con la mayor cantidad de animales, de camellos. No lo sé, es conocido así en toda la ciudad. Y él poco le importa arrodillarse, colocar su cabeza en la tierra, postrarse y decirle, maestro, ¿qué debo hacer? Y el problema está en esto, en el hacer para heredar la vida eterna. ¿Cómo que hacer? Y ese es el problema. Es que el problema no es el hacer, el problema es que no estamos pensando en el ser. Él dice, bueno, mis obras, ¿cuánto tengo que dar? Porque yo tengo mucho, pero ¿cuánto tengo que abonar para ya poder construir una mansión en el cielo? Amigos, familia, una realidad es que todos vamos a partir en algún punto de esta tierra. Eso es una realidad. Todos vamos a partir, nuestro cuerpo por la famosa ley de la entropía se va descomponiendo paso a paso y un año más también es un año menos y nuestros días son días contados, si bien nos van 90, oye, me estoy yendo muy arriba, ¿verdad? Tal vez un poquito menos, bueno, el asunto es que hay días contados y muchas veces estamos más interesados en atesorar, en guardar para lo que quisiéramos en el ahora, en este momento, que buscar dejar un legado en la vida de las personas. Y este joven no es la excepción, porque él está pensando en qué tengo que hacer para tener la vida eterna. ¿Me siento vacío? Sí me siento vacío, pero necesito buscar ese complemento y estoy llegando a ti, Jesús, para que me des una segunda oportunidad, una restauración. Y en ese momento Jesús va a responder de una manera bien relevante y bien impresionante. Fíjate qué es lo que comenta. Le hace una pregunta retórica. Oye, ¿y por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino Dios. Lo que Jesús está haciendo es tratar de que este muchacho entienda la situación completa. Podría haberle dicho, sí, ahí te va la respuesta inmediata, pero él quiere llevarlo a la reflexión, no solo a la repetición. Lo mismo, nosotros no queremos una generación de gente que no reflexione, que sea como loro, que repite todo y que no entiende lo que hace. Queremos una generación reflexiva y la gente se siente valorada cuando no abusamos de eso, cuando no los miramos como si fueran tontos, cuando tú ves a alguien que le habla a los demás como si no supieran, alguien que se siente superior, en ese mismo instante se pierde la conexión con los demás. Entonces, Jesús quiere llevarlo a la reflexión. Y le hace esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y de hecho tú ya sabes los mandamientos y comienza a citárselos Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y en la mente del joven rico seguramente comenzaron a aparecer las palomitas, ¿no?
y no mates, bueno, le he hablado mal a algunos de mis trabajadores, tal vez no he sido el mejor compañero de vecindario, pero nunca he matado, palomita. No cometas adulterio, sí, tal vez mis ojos de repente se me llegan a ir para arriba y para abajo y de repente por ahí como que miro más de lo que debería, pero nunca he engañado a nadie en ese sentido, ¿no? No robes. Probablemente me he quedado con algunos dineritos de más, algunos claveles por ahí, pero bueno, no ha sido tanto, así que no pasa nada. No presentes falso testimonio, no defraudes, algunas cosas bien, a veces mal, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo estaríamos nosotros en esa lista? Híjoles, nos pone a pensar, ¿verdad? Porque todos batallamos también con esto. Todos batallamos en algún grado con esto. Así que en este momento el joven, que seguramente traía una ropa muy costosa porque era un hombre acaudalado, que seguramente iba acompañado de más personas que se rodeaban de él por los propios intereses, este joven parece que se acomoda la túnica y lo va a decir de la siguiente manera: maestro, todo eso, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Hasta te das cuenta como que infló acá el pechito y dijo, todo lo he cumplido. Él sabía que no era así, porque todos nos hemos equivocado, todos hemos batallado, incluido él, porque era un ser humano. No queramos nosotros aquí agregar un asunto de asepsia y pensar que eran perfectas todas las personas que aparecen aquí. No, era un ser humano como tú y como yo. Con miedos, con incertidumbre, con dudas, con batallas, con buenos, con malos hábitos. Pero este hombre está levantándose el cuello y diciendo, todo lo he cumplido desde que era joven. No solamente una semana, dice que su vida ha sido buena en todos los sentidos. Y ahí está el problema. Cuando creemos que nuestra vida es buena en todos los sentidos, cuando creemos que no hay nada que cambiar, estamos alejándonos del reino de los cielos. Porque creemos que no hay nada que trabajar en nuestros corazones. Y regresando a la pregunta inicial de los hombres, de los personajes que se hacían la pregunta, ¿quién de nosotros tiene la fe más grande? No es el que sabe más, es el que vive más, es el que ama más, es el que perdona más, es el que tiene más misericordia por otras personas. Y Jesús, mira cómo lo mira. No lo va a mirar con una cuestión de enojo, de indignación. Jesús lo mira con amor. Y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Y en este momento el joven rico se le abrieron los ojos. Todo lo que tienes, y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Y yo aquí no puedo separar ese verso que dice que donde está tu corazón, también, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y es algo sorprendente, porque tú y yo, de verdad, hemos sido ese joven rico. En este punto, a él le están poniendo el dedo en donde están sus prioridades. Su prioridad es la economía, su tranquilidad, sus cimientos están en cuánto dinero tiene en el banco. Y tal vez tú y yo podamos pensar, bueno, nos encanta sentirnos cómodos, por supuesto que sí, pero tal vez tenemos nuestro cimiento en otro lugar. Para él su cimiento eran los bienes, tal vez para ti tu cimiento puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser tu carrera, puede ser tu profesión, puede ser tu mejor dispositivo electrónico, puede ser tu vestimenta, puede ser tu apellido, puede ser en donde vives. Y entonces si Dios te dice, Jesús te está diciendo, es que tú no eres eso, tú eres lo que hay en tu corazón. Pero en este caso este joven rico se queda anonadado, se queda así como, ¿qué pasa? O sea, porque están tocando su prioridad. Y esto es un gran conflicto, porque básicamente lo que está diciendo Jesús es, necesitas poner en pausa tus planes y ponerle play a los míos. Pon en pausa tus planes, porque tal vez tus planes son agregar una palomita más a todo lo que ya tienes. Tengo casa, tengo terreno, tengo vehículos, tengo una familia así, y demás, ¿no?
Y entonces tal vez el joven rico dijo, bueno, me falta una palomita y tengo la vida eterna asegurada. Así de fácil. Y no iba a ser así de fácil, porque no se trata de tener, no se trata de hacer, se trata de ser, se trata de vivir, de experimentar una relación que es impactante en todos los círculos en los cuales nos desenvolvemos. Y añadió Jesús, luego, después de haber tomado esa decisión, de haber puesto tus prioridades a un lado para poner mis prioridades en un lado, luego ven y sígueme, acompáñame en este camino. Cambia tu óptica, cambia tu perspectiva. Pero en ese mismo instante se estaría tomando una de las más grandes decisiones que impactarían la vida de este joven. El joven fue al banco, sacó todo y lo repartió en Medio Oriente y siguió a Jesús. No, no pasó eso, no pasó eso. Al oír esto, el joven, verso 10, verso 22, el joven, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y en este momento Jesús miró a su alrededor y comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Porque el joven decidió elegir el camino fácil. El joven rico decidió elegir el camino conocido, el camino pavimentado y no el camino lleno de piedras. Empezó bien, pero cuando fue probada su fe para ver si era una fe real o era una fe falsificada o era una fe que era una imitación, pues se terminó dando cuenta que no era la gran fe que él pensó que tenía, por supuesto. Y tú dices en este momento, Néstor, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los dioses. Bueno, esos que tienen de más, esos que tienen 2, 3 coches, esos que tienen los mejores dispositivos, no nos apresuremos en eso. Porque si tú tienes un vehículo, eres del 3% de la población mundial que tienen que transportarse. Así que eres rico. Si tú te despertaste hoy y abriste el refrigerador y tuviste algo con que alimentarte, eres de la gente más rica que puede haber para algunas otras zonas muy marginadas. Si tú eres de los que tienen tantas plataformas y pagas planes de teléfono, eres de la gente más rica. Hay gente que con lo que tú pagas de ese teléfono, de ese plan, hay gente que con eso vive una semana. Así que esto es para todos nosotros. Todos somos ricos en todos los sentidos. Si tú estás mirando este mensaje a través de un dispositivo, eres de un pequeño porcentaje de la población mundial que puede tener acceso a ello. Así que es algo asombroso. Pregunto, y quiero ser muy incisivo con esto, ¿cómo saber que mi fe no es una imitación? ¿Cómo saber que mi fe va a pasar las pruebas? ¿Cómo reconocerlo? Número 1, 3 puntos y cerramos. Número 1, los frutos siempre son buenos. Exactamente, porque tú y yo somos sembradores, siempre estamos sembrando. Estamos lanzando semillas de tranquilidad para en el futuro a cosechar o arrancar un fruto de paz en la casa. Estamos sembrando semillas de generosidad para en el futuro cosechar una vida también agradecida con lo que Dios le da todo el tiempo. Estamos sembrando cosas. Tú no siembras un naranjo y esperas a que salgan fresas, no. Pero nos sorprendemos y esto es un problema porque nos sorprendemos pensando que podemos arrancar frutos de un árbol que quizá nunca hemos sembrado. Y me refiero a que los frutos siempre son buenos de una fe real, porque los frutos del Espíritu, tal vez los he escuchado, son por supuesto es amor, es paz, es benignidad, es bondad, es misericordia. Esos son frutos buenos. Si tu fe no está produciendo esos frutos buenos, probablemente no sea la fe que estábamos buscando o estábamos pensando. Quizá no sea esa fe real. Número 2, una fe real, una fe capaz de resistir todo análisis, es una fe que produce acciones, porque una fe sin obras, tú lo sabes, es una fe muerta.
Así que cuando tú miras a alguien atravesando una calamidad en su vida y le dices, voy a orar por ti, pero en tu corazón tienes la posibilidad de ayudarlo y solamente te quedas con esa frase trillada que muchas veces no conduce a otra cosa, entonces sencillamente ese es un gran problema, porque tienes la posibilidad y al que le sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y se nos hace fácil, tienes la posibilidad de ayudar con una despensa, con una llamada, con un acompañamiento, con un café. Produce acciones de acompañamiento, de amor, de respeto. Si no está produciendo eso tu fe, alerta de falsificación una vez más. ¿Será o no será? Pongamos mucha atención. Y número 3 y última, una fe real, una fe auténtica es una fe que produce hábitos. Y producir hábitos, familia, amigos, un hábito no se construye de la noche a la mañana. Un hábito se construye con mucho tiempo. Un hábito se construye día a día, con esfuerzo, con trabajo, con recursos, ¿por qué no decirlo? Tu fe verdadera es la que va a producir hábitos. Y esos hábitos efectivamente son cosas que van construyendo, destruyendo nuestros días. ¿Qué sería una fe que no hiciera un cambio en nuestras vidas? Pues tal vez es una fe que es una imitación. Un mal hábito, dejar un mal vicio, dejar la impuntualidad, dejar las mentiras, dejar de ser mitómano, dejar el egoísmo, dejar la comodidad, pasar del lado de ser solamente un espectador a ponerte en la cancha de los participantes, porque Dios no quiere, Jesús no quiere solamente creyentes, ya tiene muchos admiradores en muchas religiones, en muchos grupos, pero Él no quiere creyentes, no quiere solamente admiradores, Él quiere seguidores que lo pongan como prioridad, que cuando tengan que cambiar el rumbo de su historia por seguirle, estén dispuestos a hacerlo, que pongan en primer lugar el servir a otros, el amar a otros, que no se les haga fácil decir, bueno, es que llega la familia el fin de semana, entonces por eso no vamos a ir el domingo. ¿No? Por poner un ejemplo, esto es para todos los que decimos seguir a Jesús. Si tú estás por primera ocasión, esto no es para ti. Pero todos aquellos que decimos seguir a Jesús, debemos de pasar por este tamiz. Nuestra fe está dando frutos buenos, nuestra fe está produciendo acciones, nuestra fe está produciendo hábitos, lo está haciendo muy bien, ayudemos a otros. No lo está haciendo, cambiemos. Hagamos que nuestra fe sea auténtica, sea real, porque la meta es dar un paso hacia una fe real, honesta y propia, no una fe momentánea, no una fe prestada, no una fe falsificada, no una fe que se esfuma en los problemas, no una fe en donde quiero que todos me consientan y que ahí va a estar bien cimentado lo que yo creo. No, una fe que se preocupa en otras personas. Así que yo quiero retarte en esta noche, hacernos estas preguntas. Pero ¿está produciendo acciones? ¿Está produciendo hábitos? ¿Está dando buenos frutos? Hagámonos esa pregunta, seamos gente honesta. ¿Estoy siendo luz en donde Dios me ha puesto? ¿Estoy creciendo con los problemas o estoy culpando a todos de mis problemas? Es una buena pregunta y tenemos que pasar por esas temporadas. La gran ventaja es que si tú y yo logramos tener una fe auténtica, una fe honesta, es que podremos tener mejores familias, podremos tener mejores sociedades, mejores lugares para crecer. La gente que venga encontrará brazos abiertos porque estamos viviendo el camino correcto, estamos siguiendo a Jesús, estamos produciendo frutos de generosidad, de amor, de respeto, de empatía, y la vida sería totalmente diferente. Sería una vida que impacta cualquier lugar. Y me gustaría terminar, yo recuerdo que en alguna ocasión miraba un programa en donde pasaban justamente cómo los encargados del banco, los encargados ahí tipo cajeros, que se encargaban de contar los billetes, los dólares de aquel lugar,
tenían que ser entrenados arduamente para identificar los billetes originales. Entonces les daban el billete original y tenían que pasar semanas investigando la composición, los sellos, las marcas, el peso, el material del papel. Y entonces, cuando llegaba alguien con billetes falsos, billetes que eran imitaciones, estas personas con el simple hecho de tocarlos decían: alto, esto no es real. ¿Por qué? Porque estaban tan familiarizados de los originales, del billete original. Eran capaces de identificar lo que era una copia. Y ese es el reto para esta noche de Fe, Esperanza y Amor, que tú y yo estemos tan familiarizados de identificar el amor de Dios, que es el amor verdadero, que es el amor original, que es el amor honesto y real, el amor auténtico, que cuando algo llegue a nuestras vidas que no sea real, podamos identificarlo. ¿Por qué? Porque amamos a ese Dios tan maravilloso, porque le conocemos, porque no hay manera de comparar un amor pasajero que un amor que es incondicional, y que entendamos que ese amor tiene que producir frutos, y eso solamente va a suceder cuando tú y yo pasamos más tiempo con el original. Así que pasemos tiempo con ese autor de la vida, con ese Dios de esperanza, con ese Dios de segundas oportunidades. Así que me encantaría que termináramos hoy así, orando, dándole gracias a Dios por ese amor incondicional, por ese amor que hace transformación en nuestros corazones, y que, por supuesto, pensemos en que necesitamos examinar nuestra fe, por supuesto. Acompáñame ahora en tu corazón, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias porque tú nos amas, gracias porque nos tienes en un lugar muy especial, y estar conectados hoy, aquí, en este momento, en este lugar, sencillamente nos da una oportunidad más para tomar decisiones que impacten el rumbo de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, ayúdanos a identificar más las cosas que deberían ser lo ideal para ti, para desechar lo que no es lo real, para desechar las falsificaciones. No queremos tener una fe que sea una imitación, no queremos una fe momentánea, no queremos una fe que se desvanece en los problemas, queremos una fe que crece, y sabemos que solo se va a lograr cuando entendemos que esa fe va a producir buenos frutos, que va a ser una fe honesta, que va a ser una fe que crea hábitos y acciones. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pido que nos ayudes a tomar esas decisiones, y que en este camino seas tú quien tome el control de nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, familia.